Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase de matemáticas. Va a ser muy breve esta explicación, ya que el día de ayer vimos prácticamente la mayoría de las cosas que necesitamos para trabajar nuestro libro editorial. Ayer comenzamos a ver lo que son los ángulos, cómo se conforma un ángulo, que necesitamos de dos líneas, es decir, dos lados, un vértice, para considerarlo un ángulo. Ahora bien, como les comenté el día de ayer, que no era el momento para ver los tipos de ángulos, pero hoy sí vamos a platicar un poquito de ellos y no vamos a ver todos, como les dije, vamos a ver solamente algunos, los que nos van a servir, y conforme lo vayamos viendo en los temas que siguen, pues vamos a ver todos los tipos de ángulos que podemos encontrar. Primero vamos a recordar que esto era un ángulo. Teníamos, ¿sí?, dos lados. Es decir, aquí tengo el lado 1 y aquí tengo el otro lado. Vamos a decirle el lado 2. Aquí tenemos lo que es el vértice, y la abertura que hay entre un lado y el otro es el ángulo. Así de simple. Ahora bien, como les dije, hay diferentes tipos de ángulo, ¿sí? Vamos a ver el primero, que es este. Desde que ustedes vean esto, que se forma una L, este ángulo siempre va a medir 90 grados. Y este ángulo se llama ángulo recto. ¿Cómo puede encontrarlos o dónde los puede encontrar? Si observamos todo el pizarrón, podemos ver que aquí, en esta parte, formamos una L. Por lo tanto, acá hay un ángulo de 90 grados. Lo mismo de este lado. Se formó otra L. Entonces aquí también tenemos 90 grados. Lo mismo acá y lo mismo de este lado. Entonces, una figura rectangular tiene ángulos de 90 grados. Hay más. Hay un ángulo que mide la mitad. Es decir, hay un ángulo que mide no 90, sino 45 grados. Así como mencioné que hay de 45, hay menores de 90. Ahora bien, todos los ángulos que miden menos de 90 grados son otro tipo de ángulos y se les conoce como ángulos agudos. Entonces, todo ángulo agudo mide menos que esto, es decir, menos que nuestra L. Hay más, sí. Otro ejemplo sería aquellos ángulos que miden más de 90 grados. Entonces, los ángulos que midan más de 90 grados, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este es el de 90. Un ángulo mayor a 90 grados estaría de este lado. Es decir, si aquí tengo 90, aquí debe continuar. Pero hay una condición. Debe ser mayor que 90, pero debe ser menor que 180 grados. Y ese tipo de ángulos se llaman ángulos obtusos. Es decir, que si yo logro hacer que de aquí hasta aquí llegue el ángulo, no se considera un ángulo obtuso. Entonces, antes de esta línea, antes de formar una línea recta, se les conoce como ángulos obtusos. ¿Por qué? Si tenemos un ángulo así, tenemos una línea como esta y tenemos esto, aquí hay 180 grados y por lo tanto ya tenemos que es un ángulo llano. Entonces, ya vimos hasta el momento los siguientes: el ángulo recto, que mide 90 grados, los ángulos agudos, que miden menos de 90 grados, los ángulos llanos, que miden 180 grados, y los ángulos obtusos, que miden más de 90, pero menos de 180 grados. Únicamente es esta la explicación para conocer cuáles son los tipos de ángulos. Ayer vimos cómo encontrarlos y ya les puse otro ejemplo con las esquinas del pizarrón. Cualquier duda que tengan pueden comentarlo directamente a la plataforma y con mucho gusto les voy a ayudar. Nos vemos en la siguiente clase.